Bienvenidos al análisis crítico sobre mi informe acerca del proyecto de la materia de pensamiento. Hoy les voy a exponer acerca de sobre las dimensiones que conlleva mi ensayo. Bueno, vamos a empezar por el argumento principal presentado en el artículo, donde se evidencia que evidentemente es el problema de las redes sociales. Ahí también se desarrolla la causa y sus efectos en los usuarios. Todo esto se lo trata de un punto de vista subjetivo, sin dejar de tomar en cuenta lo que dicen los diferentes autores. Después de juntar toda la información y ver cuál es el argumento principal presentado en el artículo, se muestra las proposiciones más importantes del artículo, que son lo que conlleva toda la causa y el efecto de lo que genera este problema, donde se expone la proposición acerca de la disminución del cortisol negativo y lo importante que es generar el cortisol saludable. Después, los conceptos fundamentales a desarrollar que se menciona en el ensayo son la información de involucrarse en un mal uso de las redes sociales. Después identificamos los puntos y estándares y pudimos identificar el estándar de la importancia, porque se recalca con exactitud la magnitud del tema y qué significa para el impacto dentro de la sociedad. Podemos identificar la claridad, dado que no se mezcla el tema y se va directamente al grano y no intenta poner distintos conceptos en un mismo párrafo. La imparcialidad, dado que no se muestra inclinado hacia favor ni en contra de las redes sociales, simplemente usando un punto neutro. Y la relevancia, donde da énfasis a la importancia de tener un cortisol de manera saludable en nuestra vida con buen uso. Luego nos enfocamos en la dimensión lógica, donde el propósito principal del mensaje es que los jóvenes no podamos dar cuenta con ver cuál es el efecto de las redes sociales. Después vemos si las evidencias son objetivas para corroborar el tiempo, si podemos ver a reducir ese tiempo en redes sociales y cómo creemos que puede llegar a resolver este problema, que son las principales preguntas para tocar en el ensayo. Después vemos que no existe contradicción lógica, dado que se limita a dar su punto de vista simplemente y se refugia en lo que los expertos dicen acerca del tema y las verdades objetivas que se conocen al respecto. Luego se daban las pruebas que hemos tenido en el ensayo y también se llega a una conclusión de ver cómo fue esa dimensión dentro del ensayo. Luego analizamos la dimensión sustantiva, donde vemos cuáles son las proposiciones que pueden sustentarse y en qué se sustentan. Vemos las afirmaciones que verdaderamente le dan peso al mensaje y las frases que no tienen sustento en el mensaje. Luego, en análisis crítico, vemos que en sí no hay frases que no tengan sustento porque están respaldadas por afirmaciones de agentes externos, y que esas afirmaciones que sustentan son totalmente de agentes externos del mensaje, que ellos pudieron afirmarlo desde una investigación exhaustiva. Después nos pasamos a la dimensión dialógica, donde vemos el criterio del tema y de qué se trata más. Podemos ver de manera general que hay dos posturas bastante significativas en cuanto a este tema, una que es a favor y otra que es en contra. Y después en el ensayo se muestra de forma personal cuál es la opinión que se tiene respecto al tema. También se muestra que eso no significa la verdad absoluta, sino que es un punto de vista subjetivo y que respeta el de los demás y que cada quien está en su derecho de ver qué es lo que le conviene en cuanto al uso de las redes sociales. Después nos pasamos a la dimensión contextual, donde vemos el contexto del análisis, cómo se hizo y de qué se trató. Se dan las ideas reflejadas en una situación, todo el contexto de cómo se midió la investigación y cómo se pudo efectuar de manera concreta todos los hechos. Vemos los respaldos, vemos si el tema como es actual ha evolucionado o si ha cambiado en cuanto a temas, en cuanto a épocas anteriores, y si la sociedad cotidiana realmente es consciente de todo lo que conlleva, también se lo toca. Y si la cultura condiciona todo el análisis y la elaboración de la idea, por lo tanto vemos en general todo ese análisis. Después nos pasamos a la dimensión pragmática,
se puede ver las proposiciones directas que tenemos para ver qué vamos a hacer. Identificamos las cosas prácticas para actuar y hacer algo en cuanto al tema que tocamos. Vemos la actitud con la cual se desarrolla y seguimos desarrollando el tema de manera ya más práctica para ver cómo llevarlo hacia adelante. Y así terminan los criterios del ensayo. Muchas gracias, Listen. Eso sería todo. Para mí fue algo bastante desafiante ver verdaderamente qué conlleva hacer un ensayo en todas sus dimensiones, pero aprendí bastante y me va a servir de mucho para la siguiente etapa de la universidad.